Primero, en mi entender, se ha perdido la gran oportunidad de regular lo que se denomina en Italia, en los pequeños condominios, en el artículo 1138 del Código Civil italiano, se establece, que se refiere a la propiedad horizontal, el condominio para ellos, se establece que todos los conjuntos que tengan menos de 10 unidades pueden optar, no es necesario que se afecten a la propiedad horizontal en el sentido operativo que puede tener un edificio de 20, 30 o 40 unidades. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, un pequeño PH de 3 o 4 unidades fuera de la ciudad tiene que tener la misma regulación que el edificio más grande que pueda existir en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, el Habana o el Palacio Cosmos, ¿no es cierto? Reglamento, libro de actas, libro de administración, etcétera, etcétera. La realidad es que no los tienen y no funcionan, pero tienen obligatoriamente que tenerlo. Se podría haber legislado, reitero, reduciendo las condiciones jurídicas y operativas en pequeños consorcios, como es en Italia, reitero, de menos de 10 unidades. El segundo, que me parece muy exiguo, el plazo de 30 días corridos que establece el Código Civil y Comercial para impugnar las decisiones de una asamblea. Estos plazos existen, pero no son tan exiguos. Por ejemplo, en la Ley de Sociedades Comerciales existe un plazo de 3 meses para impugnar las decisiones de la Asamblea de Accionistas. En el derecho italiano y en el derecho español existen plazos de 60 días para impugnar, por ejemplo. En 30 días, una persona disconforme con una decisión asamblearia no tiene tiempo prácticamente de hacer certificar su escritura para presentarse en tribunales, ingresar y armar todo el esquema que significa una seria demanda de nulidad de decisión asamblearia. Para colmo, el plazo empieza a correr desde el día de la asamblea. Y el propietario que no estuvo en la asamblea se va a enterar de esa asamblea cuando reciba la copia del acta. Bien, entonces lo más pragmático hubiese sido o alongar este plazo o establecer que el plazo de 30 días comenzará a correr desde que el propietario recibe el acta, el propietario que no estuvo presente recibe el acta y está en conocimiento de qué es lo que se resolvió. ¿Estos plazos en la práctica pueden modificarse a partir de una buena gestión del abogado, teniendo en cuenta otras consideraciones? No. El punto es así, Ante la consulta técnica que pueda realizarme una persona, yo me tengo que atener a decirle lo que dice el código. Bien, si yo le digo, vamos a intentar otra cosa, vamos a decir que en realidad el plazo tendría que haber corrido desde que usted recibió la notificación, bueno, eso será materia de un consentimiento informado previo, donde el cliente es informado de los riesgos que corre porque el código está diciendo otra cosa. Bien, es un punto negativo, ha ralentado el inicio de las acciones judiciales, esta necesidad de que el Consejo de Propietarios tenga que aprobar el certificado, no dice que lo firme, dice que lo apruebe. Habitualmente el administrador se lo hace firmar. ¿Por qué se ralenta esto? Porque, por ejemplo, varias causales, los integrantes no viven en la ciudad, de los 3 vive uno solo, se necesita la firma de la mayoría, puede llegar a ser que el deudor sea el mismo integrante del Consejo, o los mismos integrantes del Consejo. Existen vínculos de amistad dentro de los propietarios en un edificio por el cual un integrante del Consejo es muy amigo de su vecino deudor, o la familia es amiga, y lógicamente no va a firmar el certificado de deuda ni va a aprobar un certificado de deuda para que lo ejecuten. Entonces, todo esto ha llevado que en las asambleas se esté sugiriendo la no conformación del Consejo de Propietarios, sustituyéndolo, para que los propietarios también puedan cumplir con su rol de control, sustituyéndolo, por ejemplo, por una comisión revisora de cuentas, pero no denominarlo específicamente Consejo de Propietarios. Por último, autor, hablamos al principio de la nota de 4 puntos negativos del nuevo código. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto punto se está refiriendo a los conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios están categorizados como una especie de la propiedad horizontal. ¿Bien? ¿Cuál es el punto negativo? Que por ahora no han surgido conflictos generalizados. El punto negativo es que
en una de las disposiciones, el Código Civil y Comercial, establece algo positivo. Dice, a partir de ahora, a partir del 1 de agosto del 2015, todos los conjuntos inmobiliarios, barrios cerrados, barrios privados, parques náuticos afectados a propiedad horizontal, parques industriales, tienen sí o sí que estar afectados a propiedad horizontal. Y eso es positivo. Pero la parte negativa es que dice que todos los conjuntos inmobiliarios anteriores, los cuales prácticamente el 95% están armados bajo una figura de derecho societario, o por ejemplo, de una asociación civil, una sociedad anónima en la cual el adquirente de la unidad tiene acciones, todos esos deben reconvertirse al sistema de la propiedad horizontal. Y esto es prácticamente un imposible, porque imaginemos un barrio privado como los de aquí, de 800 unidades, 800 parcelas, tiene que implosionarse la sociedad anónima constituida para eso, y después necesitar la unanimidad para el reglamento de propiedad, para el plano de subdivisión, reglamento de propiedad, etcétera, etcétera, porque todas estas cosas se tienen que resolver por unanimidad. Y como las unidades ya están vendidas y escrituradas, la unanimidad es la de toda esta gente. No es como en un edificio en 0 kilómetro, donde momentáneamente el titular de dominio es la empresa constructora, y es la empresa constructora la que unilateralmente redacta el reglamento. Está claro, doctor. Entonces, los barrios que hasta aquí se han desarrollado en Mar del Plata, entonces es muy probable que no se reconviertan nunca al régimen de propiedad horizontal, pero los nuevos sí deben acogerse a esta normativa. A partir del 1 de agosto del 2015 tienen que estar afectados a propiedad horizontal.